Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que he titulado Una sabia mediación. ¿Cuál es tu respuesta cuando manejas conflictos, cuando se presentan choques entre tú y otra persona? Todos los seres humanos manejamos situaciones que a veces son muy difíciles de resolver. A veces experimentamos conflictos internos como también conflictos con las otras personas, conflictos interpersonales. Y puede que se presenten algunas reacciones que no son las mejores. Y aunque la palabra del Señor nos dice, airaos, pero no pequéis, la ira puede desencadenar situaciones que se pueden llegar a lamentar después. Y cuán bueno es poder encontrar hombres y mujeres de Dios que en medio de cualquier crisis, que en medio de cualquier conflicto, que en medio de cualquier problema, puedan con la sabiduría de Dios ofrecer una palabra de consejo que oportunamente pueda ayudar en la resolución de los mismos, ofreciendo una salida divina. En el capítulo 25 de Primera de Samuel encontramos una serie de transiciones, una serie de contrastes y conflictos, pero también una sabia mediación. Sabias mediaciones pueden resolver conflictos y evitar tragedias. Acompáñeme a leer Primera de Samuel, capítulo 25, los versículos 1 al 13. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 hombres y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos. Y porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. En primer lugar, entonces, observamos algunas transiciones y los cambios presentes en esas transiciones. Las transiciones son tiempos de cambio, son tiempos de riesgo, tiempos en los cuales podemos estar propensos a manejar muchas crisis. Son etapas donde la vida nos puede cambiar de manera abrupta.
Y esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ya en el versículo 1 hemos leído que Samuel murió y que se juntó todo Israel y que habían llorado mucho y lo habían sepultado en su casa en Ramá. Y que luego de esto David se levantó y se fue al desierto de Parán. Samuel era uno de los 3 líderes más prominentes que el pueblo de Israel había tenido luego de Moisés y de Elías. Era un gran intercesor, era profeta, era juez, había fallecido. Y con él terminaba la etapa de los jueces y empezaba ahora la etapa de la monarquía, porque el pueblo de Israel había desechado a Dios para que no reinase sobre ellos, y en cambio habían pedido un rey que les juzgase. Dios eligió a Saúl como rey, pero tiempo después habló a Samuel diciéndole que había desechado a Saúl, porque Saúl se apartó de él y no cumplió las palabras del Señor. Dios rasgó el trono y envió a Samuel a ungir a David, a quien había escogido de detrás de las recién paridas. David entonces sería el nuevo rey de Israel. El pueblo de Israel estaba experimentando una nueva etapa. Y en esta etapa experimentaba, como Dios lo había dicho de antemano, cuando ellos decidieron tener como rey a un hombre y dejar de lado a Dios, tenían que manejar aflicciones, dolor, despojo de sus bienes, pérdidas, no solo para el pueblo, también para David, el joven al cual Dios había ungido como rey. Comenzaba también una nueva etapa en su vida, una gran transición. David entonces, por los celos de Saúl, experimenta huidas y en ella una dura estancia en el desierto. En las transiciones todo parece que estuviera desajustado, todo cambia. Saúl, el rey que aún gobernaba a Israel, le declaró la guerra abierta a David. Se llenó de celos, decidió hostigarle, decidió perseguirlo. David entonces tenía que escapar al desierto, escapar por su vida, instalarse allí. Estar en el desierto no siempre es sinónimo de que hayamos cometido una falta o que vivamos una disciplina divina. No, puede que estés en el desierto y sea la voluntad de Dios para tu vida. Puede que Dios esté trabajando en ti. Puede que Dios quiera forjar su carácter en ti. Puede que Dios quiera hacer de ti un hombre o una mujer conforme a su voluntad y conforme a lo que Él espera que seas. Esto estaba sucediendo en la vida de David. David sufrió cambios abruptos en su vida. De la noche a la mañana todo cambia para David. Y empieza una transición que era difícil para David. Un jovencito que empezaba a manejar situaciones a las cuales no se había enfrentado antes. De la noche a la mañana todo parece arrancársele. Las cuevas, los peñascos, los montes, las cumbres se convirtieron en el lugar de residencia de David. David fue privado de la amistad y compañía de su gran amigo Jonatán. Ya no estaba para compartir con él. David fue privado de sus padres. Tuvo que pedir asilo para ellos en otro país. Su esposa le fue dada a otro hombre por Saúl, el rey, padre de su esposa Mical. Su fiel amigo, su consejero, Samuel, había fallecido. ¿Con quién hablar? ¿Con quién entenderse? ¿A quién contarle sus problemas? ¿Cómo manejar tantas situaciones que David experimentaba? Cuando todo cambia, cuando todo parece derrumbarse, nos es menester acudir
al único que puede sostenernos, al único que puede dar descanso, al único que nos puede otorgar alivio, al único que nos puede proteger, al único que nos puede sustentar, al único que nos puede dar dirección. En el desierto podemos experimentar la mano de Dios obrando de manera sobrenatural en nuestras vidas. Todo lo que en ese momento podría servir de gran apoyo emocional para David ya no estaba. No obstante, Dios seguía estando en su trono. De manera que no importa la situación que tú estés manejando, no importa lo que se te ha arrancado, no importa lo que te han quitado, no importa lo que te han negado, Dios sigue estando en su trono. Dios es tu ayuda, Dios es tu sustento. Muchas veces Dios permite que todo aquello que en momentos de crisis pueda sostenernos deje de ser, para que nosotros podamos aprender que solo Él y únicamente Él es el que permanece para siempre. Deuteronomios 33:27 nos dice: el eterno Dios es nuestro refugio. Si algo de lo que antes te sostenía ya no está, no olvides que Dios es eterno, que Dios siempre va a estar allí, que Dios nunca dejará de ser, que Dios es tu refugio más seguro, que Dios es tu gran apoyo, que Dios es tu escudo, que Dios es tu escondedero, que Dios es tu ayudador y su ayuda es inigualable e incomparable. Nuestro Dios es todopoderoso. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios, cuyo brazo está por nosotros. Pero no siempre en los tiempos de crisis nosotros acudimos al Señor confiadamente. En ocasiones le perdemos de vista. En ocasiones permitimos que nuestro corazón albergue sentimientos que no deben estar allí. En ocasiones la ira se apodera del corazón. A veces la amargura parece construir una muralla alrededor del corazón que está dolido. Si permitimos que el rechazo, que el desprecio, que la humillación, que la injusticia, que las pérdidas, que la ira, que la amargura, que el dolor determinen nuestras acciones, es posible que incluso se puedan desatar tragedias como la que estaba anunciando David con la reacción de lo que Nabal había hecho con sus hombres y con él. Proverbios 4:23 nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora bien, no solo manejamos situaciones con nosotros mismos, no solo manejamos conflictos internos, también en esa gama de relaciones que nosotros manejamos con los otros, se manejan también conflictos interpersonales. Podemos entonces experimentar, en segundo lugar, conflictos interpersonales. Es decir, en esa relación con los otros se pueden presentar choques, percepciones diferentes, personalidades y caracteres completamente opuestos que pueden ser entre dos personas o más personas. Los versículos 2 y 3 nos hablan de conflictos existentes entre una pareja, en la cual los contrastes son muy, pero muy notables. Podemos inferir a raíz de lo opuesto que son estas dos personas, cuántos conflictos podían manejarse en el matrimonio, en esta relación de Nabal y de Abigail. Conflictos entonces entre cónyuges. Nabal era un hombre extremadamente rico, pero no siempre las riquezas son producto del temor a Dios.
A veces se confunde la abundancia con la bendición de Dios, lo mucho con la bendición de Dios. Pero hay muchas personas cuyas riquezas pueden estar enmohecidas y atestiguar contra ellas, como dice Santiago. Nabal era un hombre que no temía a Dios. Su esposa se llamaba Abigail, de la cual el autor nos dice que sus virtudes engalanaban a esta mujer. Y destaca cómo era aquella mujer en contraste con su esposo. La belleza de Abigail la engalanaba su sabiduría. Abigail era una mujer de buen entendimiento, nos dice Primera de Samuel. Era una mujer muy, muy inteligente. Era una mujer sabia. Era una mujer prudente. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros como mujeres para manejar asuntos concernientes a la relación con nuestros esposos, a esa relación en el hogar? ¿Cuánta sabiduría necesitamos para sacar adelante nuestros hogares, para ser esa ayuda idónea que Dios espera que nosotros seamos? Nabal, en contraste de esta mujer, Abigail, no temía a Dios. ¿Cuántas situaciones difíciles? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos choques? ¿Cuántas desavenencias podía estar manejando diariamente Abigail con este hombre? El versículo 3 nos dice que Nabal era un hombre duro, era un hombre insensato, era un hombre perverso, era un hombre ruin. Y el autor añade, era un hombre de malas obras. Un matrimonio requiere esfuerzo para poder salir adelante. Y esta mujer aplicaba esfuerzo a su relación. El versículo 17 de este capítulo 25 nos dice de Nabal que es un hombre tan perverso que no se le podía ni siquiera hablar. Y los versículos 4 al 13 nos hablan de otro conflicto. Y este conflicto en este caso es entre Nabal y David. Es un conflicto entonces de tipo laboral. Un conflicto con un hombre como Nabal, con todas esas características, con un hombre que no teme a Dios. Pero David era un hombre que temía a Dios. Era un joven en crecimiento. Era un hombre que estaba atravesando una crisis, que estaba atravesando muchas situaciones complejas, que estaba atravesando transiciones, así también como el pueblo de Israel. David se había rodeado de 400 hombres que le buscaron, hombres con espíritu angustiado, hombres amargados. Era la compañía que David tenía día tras día mientras estaba allá en el desierto. Nabal, el empleador, era codicioso y era muy conflictivo. David, a causa de la persecución de Saúl, se refugiaba en el desierto. Ahí hacía frente a todas las tribus bélicas que atacaban las aldeas desprotegidas. Y estas tribus no solo atacaban a las aldeas, sino que también atacaban a los pastores, a los rebaños, a los ganados que estos pastaban en el campo. Esta actividad de proteger a estos hombres, a estos pastores, a sus rebaños, a los ganados de los grandes hacendados, se constituyó en la fuente de sostenimiento de David y de sus hombres mientras estaba en el desierto. David ofrecía los servicios de protección a los pastores, a los ganados, a las majadas de ovejas de las tribus vandálicas, y a cambio recibía el pago por los servicios prestados por él a estos hombres a quienes le prestaba el servicio de proteger a sus servidores, de proteger a sus pastores y de proteger a sus bienes, de proteger a sus rebaños. David se entera de que
Nabal estaba esquilando sus ovejas. Era tiempo entonces de gran regocijo para Nabal. Nabal no había tenido mermas en sus grandes rebaños, en sus manadas de ovejas, en sus cabras. Sus ganados fructificaban y estaban amontonándose las ganancias a causa de la gran lana que él esquilaba por sus numerosos rebaños. Es decir, Nabal estaba recibiendo muchísimo dinero. Y David se entera del asunto, entonces escoge de los 400 y más, luego el primera de Samuel nos dice que también hay otros 200 más, es decir, de sus 600 hombres, solo escoge a 10. Y estos 10 que envía son jóvenes. No tienen gran experiencia para resolver conflictos. Les envía y les manda un saludo pacífico a Nabal. Les solicita gracia para los jóvenes. Y les pide solamente lo que tuviesen a la mano para sus siervos y para David. David le hace una solicitud muy respetuosa. Una solicitud muy pacífica. Era costumbre que quien recibía los beneficios prestados de David y de sus hombres le pagasen por el servicio prestado, por la labor prestada, por el trabajo que estaban desempeñando, por la protección a sus pastores, por la protección a sus siervos y a todas sus pertenencias. Nabal había recibido entonces grandes beneficios de David y de sus hombres. Había recibido buen trato para sus pastores. Había estado había recibido cuidado de David y de los suyos. A Nabal y a su gente no le faltó nada. Todo se lo había suplido David y sus hombres. Sus siervos daban fiel testimonio de ellos. Aquellos hombres fueron muy buenos con David. Atestiguaban su siervo, nunca les trataron mal, nunca les faltó nada. Dijeron, muro fueron para nosotros de día y de noche, nos protegían tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero Nabal se negó a comprender la labor que estaban realizando estos hombres. Nabal se negó a pagar por el servicio recibido. La codicia de Nabal llenó su corazón. No reconoció el trabajo de David ni lo que debían cancelarle a él y a sus hombres. Entonces se desató el conflicto. Nabal se abalanzó sobre sus hombres. Nabal les habló de manera despectiva. Nabal menospreció el nombre de David, menospreció su casa, menospreció su linaje, menospreció su familia, menospreció a su padre. Le recordó que era un simple fugitivo de Saúl y también se identificó con la causa de Saúl. Mostró su gran egocentrismo y la codicia al vivir del trabajo de los demás y llenar sus arcas con el sudor de la frente de David y de sus hombres. Hay quienes se valen del trabajo de los otros para hallar prosperidad. Viven para sí mismos, amontonan riquezas y tesoros con el buen servir de los demás. Se enriquecen a costa del sudor de los demás, de sus servidores. No pagan salario a quienes han trabajado. Roban el salario a quien vive de él. Se quedan con el pan del pobre y le privan de su sustento. Esto es un acto de injusticia que Dios no lo aprueba. Si estás experimentando una situación como esta, acude al Señor, ve a tu defensor, cuéntale la situación, preséntate delante de Él, exponle tu causa al Señor. Recuerda que Dios vela y defiende el salario del pobre y del necesitado. Dios vela por las relaciones laborales justas. Las leyes laborales de Levítico siguen vigentes para nosotros hoy. Levíticos 19:13 dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Ni siquiera un día el Señor
estaba permitiendo que se les deteniese el salario a quien trabajara. El capítulo 5 de Santiago nos dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. De manera que el Señor pelea tu batalla. Si estás experimentando esto, acude al Señor. Pero David no acudió al Señor. David actuó de manera espontánea. David no pensó lo que iba a hacer. David optó por vengarse de Nabal. El necio corazón de Nabal había actuado de esta manera. El autor de los Hebreos nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. David había estado rodeado de hombres que estaban manejando mucha amargura y no tuvo control de impulsos. Lo que hizo acto seguido, al enterarse de lo que Nabal había dicho, de la manera como había tratado a sus hombres, cómo había respondido al buen servir, fue ceñir su espada, declarar la guerra, alistar sus hombres, decirles que ceñieran su espada e ir a erradicar la casa de Nabal. Es decir, en Carmel correría la sangre, porque David lo había determinado de esta manera por el mal obrar de Nabal. David terminó actuando neciamente. Proverbios 12:16 nos dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pero Dios se aprovechó de la sabiduría que había dado Abigail para mediar y oponerse y llegar al corazón lastimado de David. Que Dios nos dé sabiduría, que su gracia nos invada, nos revista, para que seamos esas mujeres idóneas que con temor a nuestro Dios ofrecen soluciones sabias en medio de los conflictos y de las situaciones complejas que nuestras familias puedan manejar. En una próxima emisión continuamos con este tema. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.